Ya, perfecto, gracias. Entonces, estábamos hablando del incremento en frecuencia, volumen y disminución de consistencia, que hablaba del diagnóstico de diarrea. Y este es un desequilibrio entre lo que es la secreción y la absorción intestinal, ¿no? Que vamos a hablar en unos minutos. Importante también recordar que hay que clasificarla. Una vez que uno diagnostica, el paciente tiene diarrea, ahora hay que clasificar la diarrea. Y esta puede ser una clasificación de diferentes maneras. La primera es en cuanto a tiempo de evolución. Y hablarán de diarrea aguda, que es el tema del día de hoy, menor de 14 días de evolución. Y ya la persistente es mayor a 14 días y la crónica más de 30. Entonces, niños que tienen menos de 14 días de diarrea, se hablará de diarrea aguda. No, corrió. Bueno, acá. Entonces, recuerden que la importancia de hablar de diarrea es porque la mortalidad de menores de 5 años es muy alta, ¿no? Esta morbimortalidad llega a 50-70% y generalmente por temas de deshidratación. Y es un contribuyente importante de malnutrición también, como ustedes pueden ver en la diapositiva. La incidencia de diarreas va a ser, ahí está, ya avanzó ya. La incidencia de diarreas va a ser mucho mayor en niños por encima de los 6 meses. Entonces, por encima de los 6 meses. Y eso debido a que hay un porcentaje importante y la promoción puede ser que los niños los lacten hasta los 6 meses con factores protectores que ustedes van a hablar o ya hablaron en cuanto a lactancia materna. Y por encima de los 6 meses ya entran otros factores a contribuir, como es pues la ingesta de alimentos, ¿no? Alimentos que tienen que ser procesados, lavados, los utensilios que se utilizan para preparar la comida. Entonces eso ya aumenta los riesgos en estos niños y ya los niños comienzan a desplazarse, a gatear. Todo eso aumenta los riesgos y ustedes pueden ver en esta imagen, pues, que los episodios de diarrea en niños por encima de los 6 meses es mucho más alto, ¿no? Especialmente en los primeros 2 años en general. Entonces recuerden, diarrea frecuente en niños por encima de los 2 años. Otra cosa importante es que la diarrea aguda es de lejos la más frecuente. Ustedes pueden ver que los cuadros de diarrea aguda, el 80% aproximadamente es diarrea aguda acuosa. O sea, son diarreas líquidas y la gran mayoría son este tipo de cuadros, ¿no? Diarrea aguda acuosa. Versus la disentérica, que solamente es cerca de un 10% de casos. Pero lo importante de una diarrea aguda acuosa es que, si bien hay una morbimortalidad alta, es bastante controlable, especialmente como ven en la leyenda en la parte inferior izquierda, es controlable con terapia de rehidratación oral bien llevada, bien realizada. Entonces recuerden ustedes que es muy importante entender todo esto para poder manejar a estos pacientes y ayudarlos, pues, obviamente a mejorar, ¿no? Ahora vamos a ver el enfoque fisiopatológico, donde vamos a hablar pues de los mecanismos de cómo se produce y además vamos a hablar pues de la clasificación por fisiopatología. Pero antes de entrar a eso, recuerden que hay una forma en que se aumenta pues el área de absorción a nivel del intestino delgado, que es la presencia de las válvulas conniventes a nivel del intestino delgado, las vellosidades y sobre las vellosidades las microvellosidades. Entonces esto triplica pues, ¿no? Por estos 3 mecanismos, la superficie absortiva. Otra cosa que hay que recordar que estas vellosidades están tapizadas por los enterocitos y que en la zona más apical, los enterocitos de la zona más apical absorben y los enterocitos de la zona de las criptas, la zona basal, secretan agua y electrolitos. Entonces, hay un balance entre absorción y secreción. ¿Y cómo va formándose y madurando estos enterocitos? Los enterocitos van madurando y van viajando de cripta hacia ápices, de cripta hacia arriba, hacia ápices. Entonces, cuando hay un daño de mucosa, esta maduración de los enterocitos va a hacer que regenere esta columna, esta vellosidad, viajando de cripta hacia ápices. Es lo que va a demorar en regenerar estas vellosidades, va a ser lo que demora en viajar los enterocitos hacia la zona apical, que en promedio es más o menos 5 a 7 días. Entonces recuerden bien ese detalle. Lo otro importante, pues ya, yo tengo un paciente con diarrea aguda acuosa y esta diarrea aguda acuosa puede ser secretora o puede ser osmótica. Entonces la diarrea aguda acuosa puede ser secretora o puede ser osmótica.
Entonces, yo tengo que conversar un poco en relación a eso. Las diarreas acuosas, 80-90% de los casos de diarrea aguda son líquidas, moderadas, abundantes, sin moco y sin sangre. Y vamos a ver cómo es que se produce cada una. Entonces, estábamos hablando de diarreas secretoras. Estas diarreas secretoras se van a dar ¿por qué? Porque los virus que llegan o los gérmenes que llegan a la superficie del intestino delgado van a través de algunas toxinas, pueden activar el sistema de AMP cíclico y con eso la secreción a nivel de criptas de agua y electrolitos. Entonces, ustedes van a poder ver que al aumentar la secreción, vence a la absorción y hay un desbalance, mayor secreción que absorción, y finalmente hay salida de agua y electrolitos. Se pierde agua y se pierde sodio, potasio, cloro y bicarbonato en estas diarreas secretoras. Es como abrir el caño. No ceden con el ayuno, no tienen relación con la comida. Se abre el caño y el paciente se va en diarreas, como lo estamos mencionando. Las causas son enterotoxinas, estas enterotoxinas virales, como rotavirus, bacterianas, como en el cólera y la E. coli enterotoxigénica. Entonces hay virus y bacterias que pueden producir diarreas secretoras, acuosas, a través de mecanismos de toxinas. Y, perdón, vamos a mirar dónde estamos. A través del mecanismo de las toxinas. Y estas diarreas, característicamente, pues, como dice ahí, afecta el intestino delgado. Diarreas acuosas suelen ser voluminosas, no ceden con el ayuno típicamente, no tienen relación con comidas, y mayor riesgo de complicaciones porque la pérdida es importante, pues entonces se puede deshidratar, puede tener trastornos electrolíticos. Y estos pacientes, cuando uno hace exámenes, tienen reacciones inflamatorias negativas, usualmente, porque no hay proceso inflamatorio, es secreción. Y lo otro es que los coprológicos funcionales, exámenes para ver características de las heces, tienen un pH más bien alcalino. ¿Por qué? Porque elimina bicarbonato. Secreta bicarbonato, la deposición tiene un pH alcalino, tiende a ser mayor a 6.5. El pH normal es alrededor de 6, ¿no? Es 6, más de 6.5 alcalino, es como se considera. ¿Y cuál es el manejo de estos pacientes con diarreas secretoras? Darle un antidiarreico antisecretor que se llama racecadotrilo. Entonces, para diarreas secretoras, un antisecretor, y eso le ayudará a controlar las diarreas y controlar el flujo y de esa manera disminuir los riesgos de deshidratación. Pero tenemos también diarreas agudas, acuosas, osmóticas, ya no solamente secretoras, las osmóticas también son acuosas. Estas se deben ¿a qué? A la presencia de osmoles activos a nivel del lumen intestinal que jalan agua y de esa manera arrastran el agua y hay salida de agua. El balance de secreción es adecuado, pero hay salida de agua por esa gradiente osmolar. Y no se pierde mucho electrolito ni bicarbonato, como se dan cuenta. Hay más salida de agua que de electrolitos, a diferencia de la secretora, ¿no? Entonces, recuerden, estas diarreas osmóticas son diarreas que generalmente, cuando hablamos de niños y especialmente de lactantes, son diarreas posenteritis por daño de mucosa. Entonces, recuerden que en la mucosa intestinal tenemos vellosidades, tenemos microvellosidades, como lo mencionamos, y sobre las microvellosidades están las disacaridasas, por ejemplo, la lactasa. Cuando un niño ingiere lactosa, leche, ¿no? Un bebé, esta lactosa se desdobla en glucosa y galactosa y finalmente se absorbe a nivel del intestino delgado, ¿no? A nivel de la mucosa y el intestino delgado. Pero ¿qué pasa cuando hay un daño de mucosa? Cuando hay un daño de mucosa y una deficiencia transitoria de lactasa, porque se daña la mucosa y estas vellosidades se hipotrofian y la lactasa que estaba en la superficie disminuye en su concentración, en su densidad, y con eso hay una deficiencia transitoria de lactasa. Entonces, esas vellosidades hipotrofiadas no tienen una capacidad de lactasa suficiente y va a terminar, pues, generando lo siguiente. Esa lactosa que llegó al intestino delgado no se desdobla porque no hay lactasa y termina llegando al intestino grueso. En el intestino grueso genera una gradiente osmolar, como mencionábamos, jalan agua, pero además fermenta por las bacterias del colon y genera gas, genera ácidos grasos, ¿no? Ácidos orgánicos, todo lo cual va a generar los síntomas. Si hay gas, flatulencia, distensión, balonamiento. Si hay dolor abdominal, si hay ácidos orgánicos, un pH ácido muy irritante que escalda rápidamente a los bebés. Y obviamente si hay diarrea osmótica, pues la pérdida de agua, pues, ¿no? Como mencionábamos. Entonces,
Esta es la causa más frecuente en un trastorno de intolerancia a la lactosa, posenteritis transitorio, que dura, ¿cuánto? Más o menos una semana, que es lo que demora en reepitelizar pues, la mucosa, como ya lo mencionamos, y de esa manera genera diarrea. ¿Qué producen? ¿Quiénes lo producen? Por ejemplo, laxantes osmóticos, antiácidos que tienen magnesio, como la leche magnesia ¿no? Es un laxante osmótico, igual que la lactulosa proetilenglicol. Algunos antiácidos tienen magnesio y también tienen ese efecto a nivel intestinal. Y alimentos como azúcares y grasas. Y es la razón por la cual cuando hay sospecha de intolerancia a la lactosa, hay que hacer cambios en la dieta. Cuando hay sospecha de malabsorción, intolerancia secundaria por una, ¿no? Y generando una diarrea osmótica, tenemos que hacer cambios también en relación a la dieta. ¿Cuáles son entonces las características de estos pacientes con diarrea osmótica? Son diarreas acuosas o esteatorreicas, si hay malabsorción a grasas, cede con el ayuno, son pacientes que típicamente, vamos a retroceder un poquito, son pacientes que, como pueden ver ustedes acá en la diapositiva, cuando dejan de ingerir lactosa, obviamente no hay carga osmolar y no habrá diarrea osmótica, no habrá esa gradiente osmolar que jale agua. Entonces, lo típico es que cede con el ayuno, no se olviden de eso. Mayor riesgo de hipernatremia porque no, se pierde agua, pero no tanto electrolito. Cuando se hace un coprológico funcional, un examen de heces, lo que se va a ver aquí es que este coprológico funcional tiene un pH más bien ácido, un pH por debajo de 5.5, por esta fermentación que les mencionaba, con sustancias reductoras o test de Benedict positivo. El marcador de problemas con azúcares, lactosa, lo más frecuente, se llama sustancias reductoras o test de Benedict en este coprológico funcional. Importante, recuerden todo esto, que les va a servir para más adelante. Y si hablamos de esteatorrea o malabsorción a grasas, habrá más bien SUDAN, que es la tinción para grasas, SUDAN positivo. Entonces, recordemos, una diarrea osmótica tiene estas características y en función del agente que genera la diarrea osmótica, tendremos que hacer el cambio a una fórmula sin lactosa, por ejemplo, si hay una intolerancia a lactosa secundaria, posenteritis, como mencionábamos en lactantes. Entonces, recuerden bien esto. Ya sabemos entonces cuando una diarrea es acuosa, que esta puede ser secretora, que esta puede ser osmótica, cómo se da la secretora y cuál es el manejo. Ya entendimos cómo se da la osmótica, entonces cuál es el manejo. Entonces no necesitamos memorizar muchas cosas, sino más bien entender lo que va pasando en cada situación para que ustedes ¿no? Puedan asociar cuál sería el diagnóstico o el resultado de algunos exámenes de laboratorio y cuál sería el manejo que corresponda, ¿no? En la tercera forma fisiopatológica es las inflamatorias, que son disentéricas, ¿no? Que pueden llegar a ser disentéricas. Recuerde que disentería, la definición de disentería es diarrea con sangre, no es deposición con sangre. Diarrea con sangre, a eso se le denomina disentería, no diarrea con moco, diarrea con sangre, ¿ya? Entonces, clínicamente, esa es la definición de disentería. Estas diarreas inflamatorias que pueden llegar a ser disentéricas, 5 a 10% de los casos de diarreas agudas, con moco abundante, generalmente va asociado a eso, ya van a entender por qué. Diarrea con sangre visible, cuando es disentérica, puede tener entonces bastante moco y o puede presentarse sangre, y son deposiciones en poco volumen y frecuente, poquitito y a cada rato. Así hacen estos pacientes. No mucho volumen, poquitos nada más, porque no hay un fenómeno secretor ni osmótico. Hay un fenómeno más bien de inflamación que se defiende produciendo moco, ¿no? La mucosa intestinal es la manera en que se defiende, ¿no? Cólicos, porque hay inflamación, puede haber invasión de mucosa. Pujo y tenesmo, ese deseo de defecar constantemente, y por eso hacen poquitito y frecuente, poquitito y a cada rato, y muchas veces asociado a fiebre de grados moderados a severos. ¿Cuáles son las causas de estas diarreas inflamatorias? Son infecciosas, generalmente bacterianas o parasitarias. Citotoxinas bacterianas son las que llevan a este efecto de estas bacterias. Afectan el colon generalmente, acá, afectan generalmente el colon, son diarreas con moco y o sangre, disentéricas, ya hablamos cuál es la definición para que no se confundan, menor riesgo de deshidratación porque obviamente no hay tanta pérdida en estas inflamatorias. La reacción inflamatoria, ¿cómo será?
obviamente positiva, ¿no? Porque es un mecanismo inflamatorio, y los coprocultivos son la herramienta diagnóstica para identificar gérmenes, bacterias en este caso, ¿no? Y si piensan en parásitos, un parasitológico seriado. ¿Cuál es el manejo? De la terapia específica, generalmente antibiótico, en algunos casos será, pues, de repente un antiparasitario. Entonces, vamos a hablar ahora, ya entendimos qué es diarrea, ya clasificamos por tiempo, por fisiopatología, ahora vamos a hablar de etiología, ¿ya? Este es una información que sacamos de la guía del 2022 del Hospital del Niño, donde ustedes pueden ver ahí, y es un dato interesante para que lo tengan en claro, que los virus son 70-90% de los casos de diarrea aguda, 70-90% de los casos. Las bacterias más bien son más o menos un 10-20%, son mucho menos frecuentes, lejos, ¿no? Y dentro de estas, ¿cuáles son las más frecuentes? Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli enterotoxigénica, y en menos casos, E. coli enteroinvasiva. Pero también hay causas parasitarias en menos del 5%, menos frecuente todavía, son parásitos como la Giardia o la entamoeba lítica. Nos guiamos no solamente de la historia clínica, sino también de algún antecedente epidemiológico, como viajar a zonas donde puede haber, pues, entamoeba lítica, ¿no? En Lima no hay tanta entamoeba lítica, la verdad que no es frecuente. En Lima más frecuentes son los cuadros, obviamente, virales y bacterianos. Recordemos que el rotavirus era el virus más frecuente y el virus más agresivo, el que hospitalizaba más morbi, mortalidad, pero luego de la vacunación eso ha disminuido radicalmente, ¿no? Y actualmente en países que han introducido vacuna contra rotavirus, el norovirus se ha convertido en la principal causa de enfermedad moderada grave, diarrea del viajero y brotes por intoxicación alimentaria. Entonces, los más frecuentes ahora son norovirus, segundo lugar, rotavirus, y vienen ya adenovirus también. Entonces, recuerden las frecuencias de cada uno, ¿no? Lejos, virales, segundo lugar, bacteriano, y muy, muy, muy bajito, pues, lo que son parásitos, ¿ya? Este es un cuadrito donde espero que puedan leer, pero solamente para que tengan una idea, en esta clasificación también, que es interesante, que dice diarreas agudas sin sangre. ¿Quién las produce? Virus a la cabeza, rotavirus, adenovirus, norovirus. ¿Quién más las produce? Diarrea sin sangre, ¿eh? Las bacterianas. Y uno dirá, pero las bacterianas no producen diarrea con sangre. Es que hay diferentes tipos de bacterias. Y hay bacterias como la E. coli enterotoxigénica, que produce diarreas muy parecidas a una diarrea viral por toxinas y diarrea secretora. Por toxinas y diarrea secretora. Por eso se llama enterotoxigénica. ¿Sí? Hay también gérmenes como la Salmonella notifi, que produce diarrea sin sangre. Puede haber un poco de moco, pero no suele haber sangre. Y también parásitos como la Giardia, que puede producir diarrea también sin sangre, porque su fisiopatología, ya la conversaremos en la clase que nos toca más adelante, no es inflamatoria, sino más bien es mecánica, generando un tapiz a nivel de la mucosa del duodeno. Entonces, recuerden que las diarreas sin sangre no solamente son virus, hay bacterias también y algunos parásitos que pueden producir este tipo de diarreas sin sangre. Y tenemos pacientes con diarrea aguda con sangre. Y ahí ustedes ven a la cabeza, bueno, de lejos, bacterias, ¿no? Ahí tenemos E. coli entera invade, daña, inflama y sangra. La E. coli enterohemorrágica, que no es tan frecuente, pero hace obviamente sangrado. La Shigella, el prototipo, el más frecuente, salmonelosis también puede producir en algunos casos, algunos tipos de Salmonella typhi pueden producir esto, y para typhi. Campylobacter jejuni, muy importante en lactantes menores de 2 años. Y más allá de bacterianas, las parasitarias como la entamoeba histolítica, parásito que produce diarrea con sangre, disentería, diarrea con sangre, entamoeba histolítica, pero en Lima no es muy frecuente, felizmente. Unas palabras solamente sobre el rotavirus, por la importancia que tiene y tenía. Es la transmisión fecal-oral, la incubación 1 a 3 días, la duración 3 a 5 días en promedio. Una edad severa en menores de 2 años que no son vacunados, y justamente el valor de la vacuna es esa, ¿no? El paciente con vacuna de rotavirus, con esquema completo, no es que no va a tener diarrea por rotavirus, es que lo que va a tener son episodios leves de diarrea por rotavirus. Entonces, ¿puede tener diarrea por rotavirus? Sí, pero leve, igual que la varicela, ¿no? Ustedes vacunan contra varicela y el niño tiene varicela igual, si se contagia, pero es leve, casi ni se nota o hasta se duda si es varicela, ¿sí?
El inicio suele ser brusco, la diarrea es acuosa, abundante generalmente, vómitos en el 85% de casos vomitan, la mayoría presenta vómitos, hay fiebre en más o menos la mitad de los pacientes, que no suele ser muy alta, menos de 38,5, y hay síntomas respiratorios también asociados por ser viral, algunas veces hay otros virus que ingresan y se asocia hasta en 40-50% a síntomas respiratorios, ¿no? La excreción de virus es hasta 2 semanas después del inicio. O sea, el niño que tiene rotavirus y le dura 3 a 5 días y va mejorando, no quiere decir que ya no excreta. Sigue excretando y puede contagiar en casa a sus hermanos. Hay que tener cuidado de explicarle eso a la mamá, que puede seguir hasta un par de semanas botando virus en las heces y contagiar al resto. Tener bastante cuidado. Y es importante tener cuidado porque este virus está viable por varios días en los objetos. O sea, en los juguetes de los lactantes, ahí en la sonaja, en la cuna, en las cosas que usan para el bebé, puede estar contaminada en los objetos con rotavirus durante un buen tiempo todavía, y eso pues lleva a mayor posibilidad de contagio. Por eso es muy contagiante, ¿no? El rotavirus lo que hace es llegar a la superficie de la mucosa intestinal, ingresa al enterocito y se replica en el enterocito y va dañando de esa manera porque ya no salir luego de replicarse se mueren estos enterocitos y eso va dañando la mucosa intestinal. Entonces lo que ustedes van a tener en un paciente con diarrea por rotavirus es que hay doble mecanismo. Hay un mecanismo por toxina, enterotoxina NSP4, una enterotoxina, no necesitan aprenderse el nombre. Esta enterotoxina lo que va a generar es una diarrea secretora, recuerden, enterotoxinas, diarreas secretoras, agua abundante. Pero también daña enterocitos, como les mencioné, por su replicación dentro de ellos. Y este daño va a alterar la actividad de las disacaridasas, como lo mencionamos, ¿se acuerdan? Y también va a disminuir la absorción. ¿Por qué? Porque daña ápices. ¿Y dónde se da la absorción? En ápices. ¿Y dónde están las disacaridasas? En ápices. Entonces va a haber doble mecanismo osmótico, una diarrea por intolerancia a la lactosa y una pérdida de agua de electrolitos que no fueron absorbidos. Por eso es que este germen era muy agresivo y por esto es que este germen generaba mucha deshidratación y hospitalizaciones. Recuérdenlo bien. Hay bacterias también, pues, ¿no? Vamos a tocar un poquito en relación a las bacterias para que entiendan de qué se trata esto. Y estas bacterias pueden actuar, hay diferentes tipos, y pueden actuar unas por enterotoxinas y otras por citotoxinas e invasión. Las que actúan por enterotoxinas, como hemos mencionado, la enterotoxigénica o la enteropatógena, la enteroagregativa, estas ingresan, colonizan el intestino, se adhieren a la mucosa, a los receptores de la mucosa, liberan toxinas que inhiben la absorción y aumentan la secreción. O sea, lo que van a hacer es alterar el balance de absorción y secreción a predominio de la secreción de agua y electrolitos, y son diarreas acuosas muy parecidas a virales. Entonces no se confíen, esto parece un virus porque está haciendo pura agua. No, la enterotoxigénica puede dar lo mismo. Tengan cuidado con estos pacientes. Pero también hay algunas que actúan por mecanismos invasivos, ¿no? Con citotoxinas, y estos son gérmenes que invaden también, colonizan, se adhieren a receptores, como la Shigella, Salmonella, Campylobacter, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, y la enterohistolítica también, invaden la mucosa intestinal, dañan la mucosa. Entonces comienza a producir moco la mucosa para defenderse y puede afectar capilares, generando diarreas no solo inflamatorias, sino disentéricas, diarrea con sangre inclusive, ¿no? Entonces recuerden bien que hay bacterias que actúan de una manera y bacterias que actúan de la otra manera, y si las diarreas que actúan de la manera secretora, enterotoxinas, se parecen mucho a las virales. Ahora vamos a hablar de pruebas diagnósticas, que hay varias, ¿no? La más conocida probablemente es la reacción inflamatoria. Dentro de la reacción inflamatoria hay que recordar que solamente se debe utilizar en casos dudosos, ¿no? A nivel mundial ya hay muchos artículos que hablan que esta prueba no es útil, pero en nuestro país, ¿por qué se sigue usando si no es útil según los artículos? Porque es barata y la hacen en prácticamente todos los lugares. Por los precios y la comodidad de hacerla, es que muchas veces se usa en nuestro país, pero no debe ser rutina. Se usa solamente como un parámetro más, no es el que define el diagnóstico de si esto es bacteria o virus. Solo es un parámetro más para tomar en cuenta y en casos dudosos nos puede ayudar como parámetro adicional. Si una reacción inflamatoria es negativa, no dice virus, solamente dice que es secretora o es osmótica. Si una reacción inflamatoria es positiva, no dice bacteria,
dice que hay un fenómeno inflamatorio a nivel del intestino, a nivel del colon. La interpretación, al final, es en base a la clínica por el médico. Uno no debe tomar estas reacciones inflamatorias como definitorias de si es virus o bacteria, por si acaso, porque ahí es donde está el error. 20 a 30 leucocitos por campo, por encima de eso, con clínica compatible, sugestivo de bacteriano. Con clínica compatible, sugestivo de bacteriano. O sea, un paciente que tiene fiebre alta, cólico, dolor abdominal importante, un paciente que hace deposiciones disentéricas o con moco, ¿no? Un paciente que luce tóxico, es un paciente que generalmente pensaremos en bacteria, pues, ¿no? No en virus, y con una reacción positiva, con más razón. Recuerden entonces, clínica compatible con reacción más de 20 a 30, hablará de un caso de diarrea probablemente de tipo bacteriano, pero no define ni dice bacteria o virus, la reacción inflamatoria, recuerden bien eso, ¿ah? Hay otras pruebas inmunológicas para buscar algunos gérmenes, dentro de ellos, por ejemplo, virus, ¿no? Ahí tienen una prueba para buscar adenovirus, otra para buscar norovirus, lo mismo hay para rotavirus. Son pruebas inmunológicas que son un poco costosas, pero que son bastante útiles porque son altamente sensibles y específicas. El coprocultivo es un examen también importante que debe considerarse solamente en los pacientes, pues, en los que uno sospecha bacteria. Entonces, por ejemplo, si hay sospecha de causa bacteriana, asociado o no a reacción inflamatoria positiva. Es decir, yo tengo un paciente que tiene reacción inflamatoria negativa, ¿no? Pero el paciente hecho disentería y está con fiebre 40. Un paciente que tiene reacción inflamatoria negativa, pero que no ha hecho disentería, pero hace en deposición con abundante moco, con cólico intenso, con fiebre alta y que luce mal. Es un paciente que yo debo considerar que esto podría ser bacteriano. Por eso le digo, la reacción inflamatoria no define, ¿ya? El coprocultivo siempre debe hacerse previo a inicio de antibiótico empírico, porque cuando ustedes tienen sospecha bacteriana, uno dice le vamos a dar antibiótico, pero primero siempre tomen el coprocultivo para que no se vea influenciado por el antibiótico y la sensibilidad aumente, la posibilidad de rescatar el germen sea mayor. Tengan en cuenta siempre eso, que es lo que muchas veces muchos colegas no hacen, ¿ya? El valor de un coprocultivo no solamente es aislar el germen, como ven en este ejemplo, donde salió por ejemplo, Shigella, sino el antibiograma. El antibiograma donde nos dice la sensibilidad y elegimos en los antibióticos a los que es sensible este germen. Importante esto, ¿ya? El antibiograma, no solamente aislar germen. Pero el detalle con el coprocultivo es que demora en salir 5 días, 4 o 5 días. Demora, no sale rápido, no lo van a tener rápido. Demora varios días en salir y es un examen que nos va a ayudar, uno, para confirmar y dos, para elegir un segundo esquema si es que uno ya inició antibiótico empírico y no le fue bien al paciente. Ese es el valor de coprocultivo. Porque ustedes dirán, entonces, ¿para qué le pido si va a demorar un montón en salir y yo ya le voy a dar antibiótico? Porque ustedes eligen un antibiótico cuya sensibilidad sea adecuada donde ustedes estén. Pero algunas veces puede haber resistencia, el paciente regresa a los 3, 4 días sin mejoría y ya tienen su coprocultivo con su antibiograma para que elijan una segunda opción, segunda alternativa, rotación de antibiótico con su cultivo en la mano. Ese es el valor de un coprocultivo, ¿no? Recuérdenlo bien. Estuvimos mencionando hace unos minutos sobre el coprológico funcional. ¿Qué es el coprológico funcional o coprofuncional? Copro es funcional función. Mide la función a nivel del intestino, la función intestinal a través de las heces, chequeando las heces. Y lo más importante aquí, los tres que están acá, ¿no? Sustancias reductoras nos habla de problemas con la lactosa, con los azúcares, lo más frecuente lactosa. Acá tienen un ejemplo, sustancias reductoras positiva, problema de intolerancia a la lactosa. 4 cruces. Gotas de grasa sin adificación, bueno, gotas de grasa, esteatorrea evidente, y eso es un problema de malabsorción a grasas, ¿no es cierto? Es claro. O Sudán también, como en otros laboratorios lo ponen. Y el pH, ¿es un pH ácido, es un pH alcalino, es un pH normal? pH ácido escalda, irrita rápidamente al bebé y es importante tener en cuenta también el pH. Entonces, ya hablamos de la fisiopatología, ya entenderán ustedes, esta es una diarrea osmótica, diarrea ácida, diarrea que amerita, entonces, un cambio a una fórmula sin lactosa, ¿no es cierto? Eso sería lo principal que deben hacer ustedes en este pacientito con ese resultado.
Unas palabras sobre el Campylobacter. El Campylobacter es un germen que ustedes deben recordar si es que no lo han conocido todavía. Acá se los presento y es muy importante. ¿Por qué? Porque el Campylobacter es un germen que ataca generalmente niños menores de 2 años, niños pequeños, y se asocia a crianza de animales o a heces de animales, especialmente aves. Especialmente aves. Contacto con heces de aves, que no quiere decir que están abrazados de la gallina ni de la paloma, sino que de repente por ahí viajaron o se fueron de paseo a una zona donde haya heces de aves, ¿no es cierto? Parque Las Leyendas, Islas Guaneras, etcétera. Cuando se van a Paracas, a esa zona, ahí es donde pueden haber. Cuando están en la playa, ahí es donde las gaviotas pues botan su caquita. Ese es el tema. Campylobacter, ¿sí? ¿Cómo se busca el Campylobacter? Hasta de 3 maneras. Uno, coprocultivo, que ya hablamos. 2, tinciones especiales, ¿no? Unas tinciones, coloraciones, Wright o Bagot, que tiene una sensibilidad de 50-75%, digamos que no es tan alta, es como tirar la moneda al aire. Y hay otras pruebas inmunológicas, así como hablamos inmunológicas, ELISAs para adenovirus, rotavirus y norovirus. También hay ELISA para Campylobacter con una sensibilidad considerable, ¿no? Cercana al 90%. Entonces yo puedo mirar tinciones, coloraciones, como ven acá en la figura inferior izquierda, pero también tengo pruebas inmunológicas que me ayudan rápidamente a saber si tiene Campylobacter el paciente. Entonces, la importancia de estos exámenes es que salen rápido, en horas, ¿no? Si bien la tinción no es tan alta la sensibilidad, la inmunológica sí. Y la segunda importancia es que no se ven afectados por el antibiótico, a diferencia de un coprocultivo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que ya le han dado antibiótico y sigue con diarrea, un segundo, perdón, pedirle un coprocultivo luego de 4 o 5 días de antibiótico-terapia, poco probable que crezca algo, pero estos exámenes nos ayudarán a definir porque no se ven afectados por los antibióticos, si hay la presencia o no de Campylobacter. Ahora vamos a hablar sobre tratamiento, los últimos 15 minutos sobre tratamiento, y en cuanto a tratamiento, esta es la guía de 2017 del Ministerio, donde vamos a hablar de los planes, ¿ya? Los planes de tratamiento, ¿en qué consisten? Primero es evaluar el grado de deshidratación. De repente ya han visto algún niño con diarrea y han hablado sobre esto, pero vamos a repasarlo. Entonces yo tengo que primero evaluar al paciente. El diagnóstico del estado de hidratación es el que nos va a decir qué debo hacer con este paciente con diarrea aguda, acuosa, y yo debo evaluar si está deshidratado o no. Si no hay signo de deshidratación, yo hablaré de un plan A. Si hay algún grado de deshidratación, yo hablaré de un plan B. Y si hay deshidratación grave, yo hablaré de un plan C. Entonces, lo que hay que recordar antes de explicar cada plan es que el 70% en este estudio que hicieron en el San Bartolomé hace unos años, el 70% de niños que vienen con diarrea aguda son plan A, 70%. De 10 niños que lleguen a su guardia, 7 van a ser un plan A. 20%, 2 van a ser un plan B y 10%, 1 puede ser un plan C. Entonces, en realidad, la masa de lo que ustedes van a manejar son plan A y con plan B ya son 9 de 10, lo más frecuente, y por eso tienen que aprender a manejar bien los pacientes. Tienen que aprender a manejar bien los pacientes que tienen diagnóstico de plan A o de plan B. Aquí está, 70% plan A, 20% plan B, 10% plan C. De lejos, lo más frecuente, plan A, segundo B. Y entre los dos, 90% de pacientes. Ahora vamos a hablar de cómo se evalúa. Entonces ustedes tienen que evaluar el estado de hidratación a través de 6 signos, que son los que deben recordar, los básicos. Estado de conciencia, ojos, lágrimas presentes, las lágrimas, boca y lengua, mucosas, sed y signo de pliegue. De estos 6 hay 3 principales que están en lila: el estado de conciencia, el sensorio, la sed y el signo de pliegue. Las 3 S, como nos enseñaron a todos. Sí, sensorio, sed y signo de pliegue. Estos son los más importantes, los que pesan más. ¿Por qué? Porque son más objetivables. Difícil que uno se confunda, un niño bien y alerta con uno intranquilo, irritable, o con uno letárgico, comatoso. Difícil que uno se confunda un niño que bebe normal al que bebe con avidez, o al que no puede beber, tiene sed pero no llega a beber porque está muy débil, muy comprometido. Difícil que uno confunda un signo de pliegue que desaparezca rápido, inmediato, al que demore al que demore 2 segundos o al que demore más de 2 segundos. Se puede cuantificar inclusive.
Entonces son los principales, sensorio, set y signo de pliegue. Los otros son secundarios, ojos, porque acá hay mucha subjetividad, ¿no? Normales, hundidos o muy hundidos. Lágrimas presentes, disminuidas o ausentes. Boca y lengua húmedas, secas o muy secas. Acá ya hay subjetividad, como ustedes se dan cuenta. Pero son los signos que hay que evaluar y vamos a hablar entonces de cada uno de estos planes. Entonces, cuando evaluamos un paciente y vemos, como ven en las fotos arriba, yo tengo un niño bien y alerta, un niño con ojos normales, con lágrimas presentes, con las mucosas que están húmedas, que bebe normal, no le interesa mucho, ¿no? Y que tiene signo de pliegue negativo, desaparece de inmediato. Y miren dónde se saca el pliegue, ¿no? Se saca en los flancos generalmente, ¿ya? En el abdomen, en los flancos. Entonces, este paciente no tiene signo de deshidratación, tiene una pérdida de menos del 5% del volumen corporal, es una pérdida inaparente y es un plan A. Entonces, cuando yo tengo un niñito en plan A, yo ya lo evalué, no hay signo de deshidratación, ¿qué es lo que va a seguir? Lo que va a seguir es ya entonces, como ven acá en este protocolo, ya tengo el diagnóstico de diarrea, ya tengo el diagnóstico de plan A, ahora digo, ¿este niño tendrá alto riesgo de deshidratarse? ¿Y en base a qué sacó eso? A pérdidas, mucho vómito o mucha diarrea. 3 o más vómitos por hora o 5 o más vómitos en 4 horas, mucha pérdida. Riesgo. 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas, mucha pérdida. Riesgo. Niño que estuvo en plan B o C, o sea, un niño que de repente viene hoy día a donde ustedes están de guardia, pero ayer lo manejaron en otro hospital como un B o como un C. Ese es un niño de riesgo ¿no? Por el antecedente que tiene de hace poco. Difícil acceso geográfico, que ustedes lo van a entender bien cuando hagan su serum, qué cosa es difícil acceso geográfico, y sospecha de cólera en la zona donde ustedes estén trabajando. Lo más importante acá es lo primero. Esto de récord, no, yo no les voy a preguntar exactamente estos valores, en realidad no tienen que estresarse con eso. El concepto que debe quedar es mucha pérdida, mucho vómito o muchas diarreas en pocas horas, hay que considerarlo de alto riesgo, ¿ya? Entonces, cuando el paciente tiene alto riesgo y cuando el paciente no tiene alto riesgo. Si el paciente no tiene alto riesgo, no tiene nada de lo que dice ahí, entonces nosotros lo que vamos a hacer es manejar el ACRES. ¿Qué cosa es el ACRES? El ACRES es manejo en casa, mediante 5 reglas. Hay que explicarle a la mamá las 5 reglas básicas para que maneje en casa, ¿ya? La A, de aumentar ingesta de líquidos apropiados. La C, de continuar con la alimentación habitual, inclusive la lactancia. La R de reconocer signos de deshidratación y alarma y cuando regresar al centro de salud. La E de enseñar y evitar futuros episodios de diarrea y la Z de zinc como suplemento. ACRES. Entonces, vamos a hablar acá solamente cortito en relación a cada uno. ¿Qué cosa es la A? Entonces, aumentar ingesta de líquidos apropiados. ¿Cómo se hace eso? Hay que dar a libre demanda lo que quiera tomar el niño, siempre lentamente, con cucharita, jeringa o sorbos pequeños, porque más rápido toma, más rápido vomita, así que hay que darle siempre despacito, de a poquito. Evitar bebidas azucaradas es lo que no hay que darle, porque diarrea osmótica, jala agua, no nos conviene. Y la reposición es volumen a volumen, que es la otra cosa que pregunta la mamá. ¿Y cómo? ¿Cuánto le repongo? Ya usted dijo, ¿cómo? ¿Pero cuánto? Volumen a volumen. Cada pérdida la repongo. Eso puede ser pesando el pañal, pero en el hospital, pero en la casa no tiene balanza la mamá para pesar pañales. Entonces, promedio 10 cc por kilo. 10 cc por kilo. Quiere decir, un bebé de 9 kilos tendrá 10 por 9, 90. Tendrán que reponer 90 cc por cada cámara diarreica. ¿Sí? La C viene de continuar la alimentación habitual, dieta fraccionada, materia prima para regeneración de mucosa, no hay que hacer restricciones, que coma nomás, lo único, no hay que darle cosas muy azucaradas, continuar con la lactancia materna, pero si hay sospecha de intolerancia a la lactosa, ahí sí cambiar a fórmula sin lactosa, pero nunca diluir la leche. ¿Y cuando sospecho en intolerancia a la lactosa y diarrea osmótica? Cuando mamá dice, lacta y hace diarrea, lacta y hace aguado. Eso sugiere una intolerancia a la lactosa y habrá que hacer pues el cambio de fórmula respectivo como estamos comentando. La R, reconocer signos de alarma, cuando regresar, signos de deshidratación, ¿no? Algunos importantes, como que el niño pues tenga los ojitos un poco hundidos, las mucosas secas, ¿no? Eso le explicarán a la mamá.
Riesgo de deshidratación con frecuencia y volumen de diarreas que van aumentando o mucho vómito, hay que llevarlo nuevamente. Ingesta de alimentos líquidos pobre, no quiere comer, no quiere tomar agua. Sangre en heces o fiebre alta, también debería regresar para reevaluación, ¿no es cierto? Enseñar medidas de prevención para que no vuelva a tener otro episodio, y el zinc, que es un mineral que nos ayuda en el episodio actual de diarrea y también a disminuir los riesgos posteriores porque activa el sistema inmunológico y de esa manera nos ayuda a mejorar la resistencia del paciente para que no recaiga con otra diarrea infecciosa. Ese es el ACRES, eso es cuando el paciente no tiene alto riesgo. Pero cuando el paciente sí tiene alto riesgo, ¿qué cosa tenemos que hacer? Manejarlo en el establecimiento de salud. Entonces, el paciente como tiene alto riesgo, yo debo tenerlo, ¿cuánto tiempo? Un par de horas, ¿no? Para monitorizarlo, para hacerle un balance, y se le ofrece suero de rehidratación oral. Entonces, 2 horas le doy suero de rehidratación oral y voy a ver cómo le va con eso, con el suero de rehidratación oral. Entonces, en esas 2 horas, lo que tengo que hacer es un balance. Ustedes ven acá de diarreas, vómitos, suero ingerido. Durante 2 horas se hará un balance y con eso se decidirá lo que sigue. Hay que darle suero de rehidratación oral, ¿no? Y ustedes pueden ver acá en la imagen las dos cosas importantes. Son la cantidad de sodio, bueno, todo es importante, pero lo más relevante es la cantidad de sodio debe ser proporcional a la cantidad de glucosa, proporción 1:1, más o menos. Y eso lo tienen los sueros de sobre que da el ministerio o la OMS y también algunos sueros comerciales. 1:1, relación 1:1, un sodio, una glucosa. No se olviden de eso. ¿Y por qué se los menciono? Porque hay sueros que son inadecuados para diarrea, como el Gatorade que mucha gente usa en clínicas, ¿no? El Gatorade tiene un montón de azúcar y tiene casi nada de sodio. Miren la desproporción, 10:1. Esto no sirve para diarrea porque lo que va a generar es diarrea osmótica, jala agua si le doy demasiado azúcar. Recuerden, hay sueros adecuados y hay sueros no adecuados. El suero adecuado, definitivamente, el suero de rehidratación oral. ¿Y por qué tiene sodio y azúcar el suero? Porque hay un cotransporte de sodio y glucosa, como ustedes pueden leer acá, un cotransporte de sodio y glucosa, y este cotransporte de sodio y glucosa permite que ingrese una glucosa con un sodio, por eso debe haber una proporción 1:1. Ingresan los dos, el sodio termina ingresando al torrente vascular y arrastra agua. Y ese arrastre de agua es el que permite que el agua ingrese y se rehidrate el paciente. Ese es el mecanismo a nivel enterocito. Ingreso de glucosa con sodio, el sodio ingresará ya al intravascular jalando agua y arrastrará esta agua para rehidratar al paciente. Pero si yo tengo demasiada glucosa acá y un solo sodio, me gana, pues, ¿no? Y genera más bien la gradiente inversa, jalar agua con diarrea osmótica, que justamente es lo que no buscamos en los pacientes. Una vez que pasaron las 2 horas y hicieron su balance, ustedes dirán, el paciente toleró y no se deshidrató, ya terminaron de explicarle el ACRES y se va a su casa. El paciente no toleró y se terminó deshidratando de repente frente a nosotros, entonces este paciente tendrá que quedarse para un plan B o C y será hospitalizado porque no toleró, ¿no? En el otro caso. Entonces, si no le fue bien, se queda para rehidratar o para manejar la intolerancia que tiene el paciente. Entonces, recuerden, ese es el camino de un plan A. En un plan B, más bien tenemos pues un paciente intranquilo, irritable, ojos hundidos, lágrimas disminuidas o ausentes, mucosas secas, bebe con avidez y el pliegue desaparece lentamente, menos de 2 segundos, pero lentamente. Este paciente tiene dos o más signos en esta columna, hablará de deshidratación, como vemos acá arriba. Irritable, ojos hundidos, mucosas secas, llora sin lágrimas, mucosas secas, bebe con avidez, miren cómo se va hacia la cuchara y pliegue positivo, será una pérdida de 5 a 10%, algún grado de deshidratación, o leve a moderado, como le dicen algunos, será un plan B. ¿Y qué debo manejar yo en un plan B? Este paciente, entonces, una vez que yo ya dije, ya, es una diarrea y es un plan B, debo manejar en el establecimiento de salud porque está deshidratado, el paciente no se puede ir, ¿no es cierto? Es una urgencia, no emergencia, pero es una urgencia. Hay que manejarlo por vía oral, por definición, con suero de rehidratación oral. Volumen 50-100 cc por kilo. Si pesa 10 kilos, será 10 por 50, 10 por 100, entre 500 y 1 litro. Tendrán que pasarle. ¿En cuánto tiempo? En 4 horas. Lento siempre para que tolere el paciente. ¿Se puede continuar leche materna y alimentos? La sugerencia es que no.
que complete las 4 horas mejor del plan para que después ya pueda recibir su leche o su comida y no nos deje a mitad de camino el plan. Hay que ver la respuesta, la tolerancia, y en algunos casos se puede usar sonda. Cuando el niño ya no quiere tomar, rechaza el suero, pueden usar sonda con el mismo volumen en el mismo tiempo, pero pueden usar una sonda para asegurar que reciba, ¿no? Porque hay niñitos que por el sabor del suero que es salado, recuerden que tiene sodio, ya no quiere pues recibir más suero y no completa el esquema. Entonces, ¿cuándo se usa la sonda? La sonda la utilizaremos cuando no quiere tomar, rechaza el suero, hay cierta intolerancia, ustedes usarán una sonda, el mismo volumen, el mismo tiempo, y cuando no usar ni sonda ni vía oral, cuando el paciente está en hilo adinámico por hipocalemia de repente, por pérdidas de diarrea, o si el paciente tiene trastorno del sensorio, ahí sí no podremos utilizar la vía oral porque se puede aspirar. Entonces hay indicaciones de sonda y hay contraindicaciones de sonda y de vía oral, como es el hilo adinámico y el trastorno del sensorio. Estos pacientes en plan B entonces ingresarán a una fase de reparación. Hay un déficit, hay que repararlo. ¿Y cuánto dura? 4 horas. Al final de esas 4 horas haremos un balance y decidiremos qué pasa. Siempre todo se maneja con balances. Entonces ustedes van a ver aquí que el paciente termina su fase de reparación y ustedes dirán, ya, lo examino con su balance y digo, este paciente ya no está deshidratado, pasará a plan A. Eso se llama fase de mantenimiento. El paciente sigue deshidratado, para plan B haré un segundo plan B. Si el paciente se deshidrató con signos de plan C, haré un plan C. Entonces definiré según el estado clínico hacia dónde me voy. Entonces, si el paciente en plan B terminó y necesita ampliar, ampliamos y vamos monitorizando si suceden. Seguimos entonces, si vamos monitorizando, si el flujo o gasto fecal es mayor a 10 cc por kilo por hora, un flujo alto, el paciente tiene riesgo de terminar deshidratado. Si no acepta el suero, si el balance que sacamos en esas 4 horas es negativo, si hay distensión, ruidos disminuidos, si no tolera la vía oral y vomita, ¿no? Persistentemente, es un paciente que yo consideraré que debe quedarse hospitalizado. Cualquiera de estos parámetros dirá se queda hospitalizado para manejo endovenoso o pasará a plan C. Con cualquiera de estos yo debo definir que se quede y ya veré si será un plan C o veré si el paciente se maneja solamente con vía endovenosa para mantenerlo hidratado. Entonces, ¿cómo es un plan C? El paciente está letárgico, comatoso, ojos muy hundidos y secos, ausentes las lágrimas, muy secas las mucosas, bebe mal, tiene sed, pero es incapaz de beber, ¿no? Está muy débil, miren los ojos, cómo están hundidos en este niñito, miren el sensorio, el pliegue mayor de 2 segundos, tiene 2 o más signos en esta categoría, hablará de un plan C, más de 10% de pérdida, y lo que debo ya una vez que yo diagnostiqué diarrea y plan C, es un paciente que tiene una deshidratación severa, grado severo, grave, yo debo definir, ¿está en shock o no está en shock? ¿Sí shock o no shock? ¿Y cómo defino eso? Con otros signos adicionales, los signos de shock. Entonces, una vez que yo ya definí si es un plan C, ahora buscaré si tiene signos de shock. Y veo relleno capilar, respiración, ¿no? Taquipnia, si hay taquicardia, si hay hipotensión, veo cómo están los pulsos periféricos, la perfusión periférica y cómo está la diuresis. Si hay alteraciones, estos signos de shock, lo que viene entonces es manejar shock. ¿Y qué se hace ahí? Se da un bolo endovenoso de suero fisiológico, ¿no? Siempre se usa suero fisiológico, recuerden, 20 cc por kilo en 20 minutos, 20 cc por kilo en 20 minutos. Puedo dar 2 bolos o hasta 3. 3 si pienso en cólera, pero hasta 2 bolos o 3 como máximo para evaluar al paciente y voy monitorizando cómo va la respuesta a ese manejo de ese bolo. Si el shock con el manejo de los bolos se resuelve, como dice aquí, si se resuelve, pasaré a completar el plan C. Si no se resuelve el shock y sigue chocado, tengo que pasarlo a UCI, llamar a cuidados intensivos. Entonces, si se resolvió el shock con los bolos, yo paso a un plan C, completarlo. ¿Cómo se completa un plan C? El plan C es una emergencia, sí, es un paciente que tiene que estar hospitalizado, obviamente, y el manejo es endovenoso con solución polielectrolítica la mayoría de veces, y el volumen es 100 cc por kilo. ¿Se acuerdan? Era 50-100 en plan B, acá es 100 cc por kilo. Pesa 10 kilos, es 1 litro que hay que pasarle, ¿no? Pero
recuerden ustedes que el volumen siempre va a ser 100 cc, pero lo que va a variar es cómo van a pasarlo. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente en plan C, ustedes lo que van a ver ya es lo siguiente. Ustedes dirán, es un paciente que tiene menos de un año o más de un año. Menos de un año es más frágil, se puede sobrehidratar, por eso hay que pasarlo más lento. Un niño más de un año aguanta más, se puede pasar mucho más rápido, en la mitad del tiempo. Entonces, se va a pasar 30 y 70 cc por kilo, 30 cc por kilo y 70 cc por kilo. Primero siempre 30 cc por kilo. Si es pequeño y frágil, en 1 hora, y los 70 restantes en 5 horas. Si es más grande y aguanta más, ese 30 cc por kilo se pasará en la mitad del tiempo, media hora. Y el resto, los 70 que quedan, en la mitad del tiempo, 2 horas y media. Entonces, 100 cc por kilo, 30 y 70 se divide, niños menores de un año más frágiles, en 1 hora más tiempo, el resto en 5, y para mayores de un año que aguantan más, la mitad del tiempo, ¿no? Esos 30 y 70. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Entran a balance también. Ya veremos si es mayor de un año o menor de un año para el tiempo en que se hidratará. Hacemos un balance, le hacemos exámenes de laboratorio por los trastornos electrolíticos que siempre hay que tomar porque es muy frecuente que los tengan: hiponatremia, hipocalemia, hipoglicemia, insuficiencia renal, acidosis, siempre es importante tomarlo, ¿no? Y estos pacientes en plan C, ¿cómo se manejan? Generalmente con polielectrolítica o solución salina. La diferencia es que la poli tiene bicarbonato adicional, tiene glucosa adicional. En cambio, la solución salina solamente tiene sodio. La solución salina solamente tiene sodio y tiene cloro. Entonces, la diferencia básica en un paciente que ustedes sospechen acidosis es mejor darle poli, ¿no? El paciente que tiene hipocalemia es mejor darle poli. La solución salina solamente va a reponer sodio y cloro, además del líquido. Entonces, una vez que valoran a su paciente, ya está, tienen su balance. Ahora examinemos cómo está el paciente. Ya no está deshidratado, pasa a plan A, fase de mantenimiento. Está deshidratado con signos de plan B, lo paso a plan B. Sigue con signos de deshidratación severa, repito un plan C. Y eso es lo que debo hacer. Siempre viendo el balance, voy a terminar de decidir hacia dónde voy. Que es un poco lo que dice acá abajo, ¿no? Que está un poco largo y medio confuso, pero vamos a tratar de explicarles solo en 30 segundos. Dice, se resuelven los signos de gravedad, no se resuelven, sigue mal el niño, UCI. Si sí se resuelven, que es la mayoría, felizmente, si sí se resuelven, yo tengo que ver, ¿tolera o no tolera la vía oral? Si sí tolera la vía oral, ya lo pasaré a A o B según corresponda. Si no tolera la vía oral, tendrá que estar con endovenoso y mantenerlo con endovenoso hasta que tolere, para luego ver pasarlo al otro lado, ¿no? Entonces, en forma rápida hemos tratado de explicarles desde la definición hasta fisiopatología, diagnóstico, tratamiento. Yo les voy a mandar las diapositivas para que lo puedan revisar, y en función del examen son casos clínicos, ¿no? Lo que siempre les presentamos sobre planes para que definan si el niño está deshidratado o no, y algunos conceptos en relación a qué exámenes pedir o cómo decidir con algún caso clínico de algún paciente con diarrea. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, buenas tardes. ¿Podría repetir sobre el tratamiento A del... Diana le voy a pasar las diapositivas, ¿ya? El PDF con la clase. Si tienen alguna duda o pregunta, encantados. Si no, ya los dejo descansar porque ya han tenido 2 clases seguidas y eso cansa, ¿no?